Yo digo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿De quién es el temor? Pues de Jehová, hermano. ¿Qué es el temor de Jehová? No mi temor, no mi miedo, no mi respeto. El temor es de Jehová. Hariyerá, lo que es mayor y más importante para mí que el oro y la plata, es el temor de Jehová que viene de él y yo lo quiero. Quiero tener lo que transciende, protege, me da esperanza y un futuro en esta vida. Ahora, hoy quiero enfocarme en un texto principal que se encuentra en el libro de Proverbios, que es el libro famoso por la sabiduría. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y en el versículo 10. Vayan todos ahí, por favor. Proverbios 9, versículo 10. Es un texto muy famoso, pero vamos a ver esto desde un sentido más hebraico y vamos a descubrir tesoros que van a edificar nuestras vidas de ahora en adelante. Amén. Y oramos que el Espíritu Santo nos ilumine. Proverbios 9:10, señoras y señores, hermanos y hermanas. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová, escuche bien, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es inteligencia. Ahora, conociendo la poesía hebrea, aquí hay paralelismo y vamos a ver eso en un rato, donde una línea es explicada de una manera por la otra y eso es importantísimo. Y lo que esto quiere decir, sin embargo, para darles una introducción es que la primera línea, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, está conectada o es explicada por la línea el conocimiento del Altísimo, del Santísimo es inteligencia. Eso lo vamos a desglosar también en el camino. Pero veamos los conceptos, porque cuando leemos este versículo, mis amados hermanos, incluyéndome a mí, siempre hemos estado tratando de figurar, tratando de interpretar qué es lo que significa el temor. Entre las explicaciones famosas acerca de lo que esto significa es, bueno, el temor aquí es tener miedo porque Dios es más poderoso que yo y Él es grande y si yo no hago lo que Él quiere, Dios me puede destruir como un mosquito en las manos del que lo mata. Esa es una idea, no exactamente como le estoy diciendo, pero una idea de que el temor es miedo de Dios. Otras personas dicen, no, el temor verdaderamente es respeto. Respeto por quien Él es, el creador del universo. Él es más grande que yo y se merece mi respeto, como yo tengo que respetar a mi padre y a mi madre, pero como Él es Dios, pues tengo que darle o rendirle mucho más respeto porque Él es Dios. Así que aquí por un lado unas personas dicen el temor de Dios es tener miedo porque Él me puede juzgar y me puede destruir. Otras personas van a decir no, el temor es tener respeto de Dios. Es cuando vamos a la iglesia, tratamos la iglesia con respeto y eso está bien. Otra persona dice, no, el temor de Jehová es tener reverencia de sus actos, tener reverencia en el servicio, tener reverencia en cuanto a su palabra, tener reverencia de Dios y de las cosas que son concernientes a Dios, de su reino. Aún tener reverencia de los que le sirven, de los que predican. Y todos estos conceptos están bien porque es bueno, déjame realizar las cosas y ser real. Dios es más poderoso que usted y que yo y Dios juzga y Dios castiga al malo y Dios trae juicio y Dios puede destruir porque Él es grande y poderoso y a Él nadie lo controla. Él es Dios y eso lo entendemos, pero tener ese tipo de temor a Dios me trae la sabiduría. Bueno, me da conocimiento, pero esa es la sabiduría que tiene que ver con el conocimiento del Santísimo. Vamos a ver. Tener respeto de quién es Él, porque Él es quien es Él. Es correcto, hay que tener respeto de Dios, pero ¿es esto lo que me hace a mí sabio?
el tipo de sabiduría que me fortalece más que 10, que es más importante que el oro y que la plata, el tipo de sabiduría que protege la vida, es el miedo o el respeto a Dios, el tipo de sabiduría que me da una esperanza y un futuro. Vamos a descubrirlo. Pero todas estas ideas son válidas y de hecho es necesario que tengamos todas estas explicaciones como parte de nuestras vidas en la práctica respecto a nuestra relación con Dios. Pero no es en verdad, hermanos, lo que estamos descubriendo aquí en este texto de Proverbios. El contexto, la idea no es el miedo, la idea no es el respeto, ni tampoco la reverencia que sale y fluye de nosotros porque conocemos quién es Él. Y esto se debe a que en el lenguaje hebreo bíblico el concepto es diferente. Por ejemplo, la expresión temor de Jehová, está escrita con dos sustantivos. Y según las reglas de este lenguaje hebreo bíblico, esta regla hace que cuando hay dos sustantivos juntos, en este caso hablando del temor de Jehová, el primer sustantivo es poseído por el segundo. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo el reino de Dios, ¿de quién es el reino? ¿De quién es el reino? Si yo digo el reino de Dios, ¿de quién es el reino? De Dios. Correcto, el reino de Dios. El primer sustantivo, el reino, es poseído por el segundo, por el nombre en la segunda parte. El reino de Dios. Dios se apodera del reino. Por lo tanto, no es mi reino, es el reino de Dios. Otro ejemplo. Si yo digo la palabra de Jehová, ¿de quién es la palabra? ¿De quién es la palabra? De Jehová, correcto, la palabra es de Jehová, porque Jehová, el segundo nombre, se apodera del primer sustantivo. Si yo digo la voz de Jehová, ¿de quién es la voz? ¿Es mi voz? ¿Es tu voz? ¿Es tu voz? No, ¿de quién es la voz? De Jehová. Jehová se apodera de la voz. Esa es la regla de la interpretación en este sentido. Otra más, el ángel de Jehová, ¿de quién es el ángel? ¿De quién es el ángel? Es el ángel de Jehová. No es mi ángel, no es tu ángel, no es tu ángel. Es su ángel. Se habla él mismo, es Dios mismo. Entonces, por lo tanto, si yo digo el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿de quién es el temor? ¿De quién es el temor de Jehová? Pues de Jehová, hermanos. Entonces, ¿por qué yo he asumido que yo tengo que ser el originador, la fuente de una cosa que se llama temor que yo tengo que tener acerca de Jehová? Cuando el texto es muy claro. El temor de Jehová, no mi temor de Él, no mi miedo, no mi respeto, no mi reverencia, porque el miedo, el respeto y la reverencia fluyen de mí. Pero este texto no está diciendo que el temor de Jehová es lo que fluye de mí. El temor es de Jehová. Lo que yo necesito es que Dios me lo dé porque es de Él. Yo no lo tengo. Usted no tiene el temor de Jehová en el contexto de este texto de Proverbios que estamos leyendo. ¿Me están entendiendo? Es el reino de Dios. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es el ángel de Dios. Es el temor de Dios. Ahora, la Biblia es muy clara que Dios quiere que tengamos ese temor y que ese temor tiene el poder de fortalecer tu vida más que 10 reyes juntos en una sola ciudad. Que ese temor de Jehová, no tu miedo o tu respeto de Él, el temor que viene de Él, tiene el poder más que el oro y la plata para trascender lo temporal del oro y la plata en esta vida y asegurar tu vida. El temor de Jehová del que estamos hablando tiene el poder de darte esperanza y un futuro que no se puede interrumpir por la incertidumbre y la negatividad y la enfermedad y los obstáculos de esta vida. El temor de Jehová
es lo que yo quiero que Él me dé, no lo que yo tengo que producir. Pero yo lo necesito porque me dice la Biblia que si yo lo tengo, yo voy a poseer el conocimiento del Santísimo y voy a tener en mis manos, en mi vida, el principio completo. No la parte A, desde la A a la Z. Voy a entender, voy a experimentar el principio de la sabiduría de Dios. Ahora, veamos entonces cómo desglosar esto. La palabra temor es el sustantivo derivado del verbo hebreo yará. Escúcheme bien. El verbo aquí, yará, que viene de una raíz, toda palabra hebrea viene de una raíz y de esa raíz se derivan varias palabras, ¿verdad? Entonces, la palabra temor en este verso viene de yará, y yará viene de una raíz que tiene un concepto concreto. Recuérdese que la palabra de Dios es concreta, ¿verdad? Lo abstracto es lo que no se puede oler, ni tocar, ni percibir con los sentidos. Lo concreto es lo que se puede palpar, y el significado concreto de esta palabra yará, el verbo yará, que viene de una raíz, y esa raíz nos da la idea de lanzar, de tirar. Es algo que cuando usted lo lanza tiene un origen y fluye. Ese es el concepto concreto desde donde este verbo yará, de donde sale la palabra temor en el texto que estamos examinando hoy. Este es el concepto de esa palabra, temor. Entonces, podemos decir que la palabra temor en este texto significa lo que fluye, escúcheme bien, lo que fluye de las entrañas. Lo que fluye de las entrañas. Haga la conexión en términos concretos, porque ahora mismo no tiene sentido, pero usted lo va a entender. Lo que fluye de las entrañas, la ciencia es muy clara respecto de las entrañas hoy, los intestinos, para algunos de ustedes. De los intestinos, señores, se ha descubierto que depende la salud del ser. Yo sé que esto es muy extraño para algunos de ustedes. Las bacterias buenas que están en sus intestinos están ahora mismo determinando su salud mental, su salud emocional, su salud física. De hecho, mucha gente que está padeciendo de enfermedades crónicas, esas enfermedades se pueden trazar, se pueden captar, pudieron haber tenido origen en los intestinos, en las entrañas, porque de ahí emana vida, de ahí emanan sustancias que van a tu cerebro, sustancias que afectan tu salud, sustancias que afectan tus emociones. Estúdielo, usted puede ir a línea y estudiar la importancia de los intestinos. Mucha gente tiene los intestinos perforados y están malos de salud, pero muchas enfermedades crónicas vienen de que la gente tiene dietas malas y están metiendo bacterias malas en sus intestinos, y los intestinos envían esos malos nutrientes a través de la sangre a todas las partes de nuestras vidas fisiológicas, y el acento de ese tipo de dieta, de comer, el estrés, todo eso afecta a nuestros intestinos, nuestras entrañas, y eso está generando reacciones químicas en nuestros cuerpos que causan muchas de las enfermedades crónicas que ya no se pueden curar porque es muy tarde cuando esto acontece. Pero sabemos que la ciencia es muy clara, que lo que fluye de nuestras entrañas afecta a nuestros pensamientos. Hasta la enfermedad de Alzheimer tiene que ver de muchas maneras con que al pasar el tiempo no se está nutriendo el cuerpo bien a través de nuestras entrañas, y entonces estamos teniendo problemas cognitivos, de pérdidas de memorias y de diferentes índoles. Las entrañas, para enfatizar, cuando en la Biblia esto no se entendía, eran importantísimas para el tiempo hebreo. Entonces, lo que el autor nos está diciendo, el sabio, es sobre la palabra temor, es que la palabra temor, es el verbo yará, es lo que fluye de las entrañas. Entonces, leamos el texto de nuevo
con este sentido hebraico, y quédese conmigo porque vamos a hacer la conexión. La manera concreta de leer Proverbios 9:10 es lo que fluye de las entrañas de Jehová. En hebreo, hariyerá es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, paralelismo, esto está hablando de conocimiento. Lo que fluye de las entrañas de Jehová y conocimiento del Altísimo son la misma cosa, porque esto está hablando de paralelismo hebreo. Por ejemplo, en el paralelismo, lo que fluye de las entrañas de Jehová es el conocimiento del Santísimo. Una línea explica la otra, es lo mismo. Por eso, lo que fluye de las entrañas de Jehová es lo que causa conocimiento del Santísimo. Por lo tanto, tener ese fluir, ese temor, es inteligencia. ¿Me están escuchando? Sé que lo están entendiendo. Y yo sé que muchos de ustedes ahora mismo están teniendo una pequeña batalla, pero esto es una palabra de impacto para su vida, que yo creo que usted continúe viendo y escuchando y la comunique, la comparta, porque esto va a cambiar su vida. De ahora en adelante va a ser importantísimo que usted mantenga esto en su conocimiento. Leámoslo de nuevo. Entonces, ¿todos están listos? La manera concreta de leer Proverbios 9:10 es lo que fluye de las entrañas de Jehová, eso es el significado de la palabra temor, es el principio de la sabiduría. Segunda línea, y lo que fluye de las entrañas de Jehová es el conocimiento del Santísimo, causa el conocimiento del Santísimo o de Dios. Y eso es inteligencia. El conocimiento del Santísimo, entonces, es causado por lo que fluye de las entrañas de Jehová. Y cuando yo adquiero ese conocimiento por causa del temor, de lo que fluye de las entrañas de Jehová, entonces eso me hace inteligente para la vida. Recuérdense que en el movimiento de la sabiduría en la cultura hebrea, el objetivo era tener conocimiento para saber cómo vivir la vida cotidiana de la manera en que Dios la diseñó para nosotros, la vida práctica. Ahora, descubramos entonces el tesoro. La pregunta es, ¿qué es lo que fluye de las entrañas de Jehová? ¿Qué es lo que fluye de las entrañas de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? No mi temor, no mi miedo, no mi respeto, no mi reverencia, aunque todas esas cosas yo las debo tener, pero en este texto lo que me da el poder de 10 reyes, lo que es mayor y más importante para mí que el oro y la plata, es el temor de Jehová que viene de él, y yo lo quiero, y Santiago nos dice que yo lo debo pedir, y usted y yo debemos de estar ahora mismo, Señor, es más, levante su mano, Señor, yo quiero tu temor, yo quiero tu temor, yo quiero tu temor, yo quiero tu temor, porque yo quiero tener la fuerza de los 10 reyes, quiero tener lo que transciende, protege, me da esperanza y un futuro en esta vida, pese a las incertidumbres de la época y lo negativo del momento en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que fluye de las entrañas de Jehová? ¿Qué es lo que fluye? Bueno, escúcheme bien. De la misma raíz de la que sale la palabra yirá, que es la palabra que interpretamos como temor, que también tiene el significado de tirar o de fluir, como en fluir, tirar, sale. Cuando yo tiro, lo que yo tiro fluye de mí. Una palabra que es muy vital en la palabra de Dios, que viene de la misma raíz, es la palabra Torah. Torah viene de Yirá, de la madre raíz de Yirá, y la palabra Torah es la palabra que nosotros interpretamos para los judíos la ley, pero para nosotros los cristianos es la palabra enseñanzas o las instrucciones de Dios. ¿Me escuchó bien? La palabra Torah, que es la palabra las instrucciones o lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, no la ley simplemente los judíos. La palabra Torah abarca las instrucciones de Dios, no es simplemente los 600 mandamientos para los judíos. La palabra Torah viene de la misma raíz desde donde se genera el concepto de fluir o de tirar. Las enseñanzas de Jehová, entonces, es lo que fluye de sus entrañas. Nada más importante
fluye de las entrañas de Dios, que es su palabra. Como nuestra salud depende de lo que fluye de nuestros intestinos, de nuestras entrañas para nuestro cuerpo, que depende de nuestra dieta. De esa misma manera, lo que la voluntad de Dios a través de esta mente de la Biblia, de esta palabra inspirada por el Espíritu Santo para este tiempo, aleluya, es dejarnos saber que así como lo que fluye de nuestro interior vivifica o mata nuestras vidas, ¿ok? Si no es lo correcto. Cuando no tenemos lo que fluye de Dios, estamos en peligro. Y de las entrañas de Dios sale su palabra, sus instrucciones. Entonces, podemos leer el versículo otra vez. El temor de Jehová es lo que fluye de las entrañas de Jehová. Por ende, y por lo tanto, digámoslo entonces con la palabra Torah en mente, dice, la palabra, las instrucciones de Jehová son el principio de la sabiduría, que causan el conocimiento del Altísimo. Yo sentir miedo o respeto por Dios no me va a dar conocimiento de Dios. El conocimiento es una experiencia íntima. Las instrucciones de Dios son el principio de la sabiduría. Señores, el principio de la sabiduría, el medio y el final es su palabra. Gloria a Dios. Las enseñanzas de Jehová es lo que fluye de sus entrañas. La palabra de Dios es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es su palabra, no mis emociones. Es por esta razón que los discípulos entendían la importancia de tener un rabino en sus vidas, un maestro. De hecho, para los discípulos, para el discípulo de un rabino, en el caso de Jesús como el maestro, las palabras de Cristo eran más importantes que sus milagros. Por eso en Mateo capítulo 4 encontramos a las multitudes siguiendo a Jesús y Jesús los estaba sanando a todos. Y en Mateo capítulo 5 dice la Biblia que la multitud seguía a Jesús y de momento Jesús miró las multitudes y en vez de volver a ir hacia ellos para sanarlos, dice que subió al monte y se sentó. Pero ahí al monte no lo siguieron las multitudes, lo siguieron los discípulos, porque dice que los discípulos vinieron a él cuando él se sentó y entonces abriendo su boca les enseñaba. Muchos cristianos venimos a Dios por los milagros y sus proezas, y eso está bien porque a Dios le interesa sanarte, a Dios le interesa bendecirte. A Dios le interesa que tengas un corazón sano, que tengas una mente fuerte. A Dios le interesa, pero toda esa salud que Dios te quiere dar en sus manifestaciones tienen un objetivo mayor, y es que tú hagas y yo lo que los discípulos hicieron, que habiendo visto y experimentado la gloria de Dios y sus milagros y maravillas, busquemos ese lugar donde Él está sentado en nuestras vidas para ir a sus pies y recibir lo que fluye de sus entrañas. Eso es sabiduría. Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Luego mire lo que dice Jesús en Mateo 7:24 al 27. En el Sermón del Monte Jesús habla de Mateo 5 a Mateo 7 y en el capítulo 8 Jesús vuelve a la multitud, pero depositó sobre sus discípulos el ADN de la iglesia. Ahí fue que dio las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sucesivamente. Famosas estas escrituras porque representan a Jesús mayor que Moisés, dándole y desplegando a su pueblo, los discípulos que vinieron a él, los que subieron al monte, no los que esperaron abajo que él bajara en los milagros. Y mucha gente hoy en la iglesia está abajo, está en el santuario, en el atrio, recibiendo la adoración y los mensajes, pero después que se termina este momento de milagros, maravillas, de cosas poderosas de Dios, nadie sube al monte a sentarse, a escuchar a Jesús desplegando lo que fluye de sus entrañas.
Y ahí es que está el desafío de los cristianos de hoy. En Mateo 7, 24 y al 27, Jesús fue muy claro al respecto de esto y lo vamos a conectar con la sabiduría. Cualquiera pues que me oye estas palabras, no el que recibe mis milagros, no el que es sanado de las enfermedades, cualquiera pues que me oye estas palabras, escuchen bien, el que oye las palabras que salen de Jesús, el mismo dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no dijo de todo milagro que sale de Dios. Jesús no dijo de toda manifestación sobrenatural que sale de Dios. Jesús no dijo de toda manifestación de maravillas que sale de Dios. La palabra de Dios es lo que da vida. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, a una mujer sabia, a un joven sabio, a una joven sabia, a un soltero sabio, un casado sabia. El que me oye estas palabras, el que se sienta a mis pies, a ser como un discípulo y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la palabra que Jesús habla, sobre lo que fluye de las entrañas de Jesús. Eso se llama la roca. Pero el que oye estas palabras, el que oye lo que fluye de mis entrañas y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio o falto de sabiduría que edificó su casa sobre la arena. Edificó una casa, tenía dinero, tenía plata, tenía oro porque edificó su casa. Entonces tenía posesiones y era inteligente porque podía edificar y podía comprar y pudo trabajar. Este era un hombre inteligente, pero no tenía lo que fluye de las entrañas de Dios, no tenía el principio de la sabiduría. El fundamento que hace que estas cosas que podamos construir en esta vida no se caigan, y si se caen, que podamos recuperarnos. Dice, edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia. Edificó su casa sobre la falta de la palabra que sale de las entrañas de Dios. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¡Wow! El principio de la sabiduría es obtener lo que fluye de las entrañas de Dios. El principio de la sabiduría, lo que te va a dar la fuerza de 10 reyes juntos, lo que te va a llevar a través del mundo incierto, negativo, que estás viviendo hoy, tú y yo, ustedes y yo, todos nosotros, es estar fundamentados, tener el principio, estar con nuestros pies parados sobre la palabra de Dios, no sobre nuestras emociones y nuestra inteligencia propia y sobre nuestros planes. Todo eso es inteligente, podemos tenerlo y al mismo tiempo ser insensatos. O podemos tener eso, pero montarlo sobre la palabra de Dios, sobre lo que es la dirección de Dios para nuestras vidas, para cada uno de ustedes. Y allá los que están atrás. Y ustedes que están allá al final. Y ustedes también. El sabio es el que edifica sobre Dios, sobre el fundamento de Dios, sobre lo que sale de sus entrañas. El sabio es un discípulo de Jesús que se deja guiar por su palabra, por medio del Espíritu Santo, y Dios lo coloca en el lugar geográfico donde debe de estar, lo lleva a las relaciones que debe de tener, lo pone en la iglesia local donde puede crecer. Toda esta amalgama de mixtura de guías de Dios colocan a esa persona que también puede tener oro y plata y puede edificar. La diferencia es que cuando a ese también, como al necio, le llegue la lluvia y vengan los ríos y soplen los vientos y sea su casa, su vida, lo que ha estado edificando con la guía del Espíritu Santo, cuando sea golpeado, no se va a caer
porque edificó su vida bajo la guía de la palabra a través del Espíritu Santo en una comunidad de iglesia local correcta. Es una vida cristiana a largo plazo construida bajo el fundamento que Dios quiere que nosotros edifiquemos. Si no lo hacemos así, estamos en peligro. Yo quiero hacer llamado a todos ustedes ahora mismo que han abandonado la palabra de Dios, no han subido al monte a sentarse con Jesús, a recibir su palabra, que nos arrepintamos ahora mismo y volvamos a buscar tiempos a solas o en la iglesia, pero especialmente esos momentos donde el enfoque no es la respuesta de los milagros que queremos que Dios nos dé y de los problemas que Dios quiera que resuelva, sino el tiempo donde simplemente queremos ser un discípulo sentándonos a los pies del Maestro para que Él nos dé el temor de Jehová, lo que fluye de sus entrañas. Y entonces Él va a edificar nuestras vidas sobre la